En este segundo capítulo ha comparecido al centro presidencial Jan Topic. Buscamos conocer al candidato, pero principalmente conocer su pensamiento temático. Este programa tiene como objetivo ayudar a nuestros oyentes y nuestro público a tomar la mejor decisión en las próximas elecciones. Estamos en nuestro segundo al centro presidencial. El día de hoy le toca el turno a Jan Topic. Jan, Carlos, qué gusto estar contigo. Este es un programa en el que buscamos el pensamiento del candidato. Buscamos que las personas puedan tener la información de lo que piensa para poder tomar su decisión. Y vamos a hablar un poco de todo, Jan. Jan, quiero empezar con una frase y que me digas qué te marca esa frase. La mejor victoria es vencer sin combatir. Hay una frase similar de Lao Tzu, de taoísmo. El hombre sabio no compite porque nadie puede competir con él. Y no es que el hombre sabio es arrogante o es excelente y nadie puede competir con él, no es eso. El tema es que el hombre sabio no combate contra otros, no combate contra sí mismo. Creo que por ahí va el tema, y conectado al tema de la campaña. Mucha gente piensa que el objetivo de una campaña presidencial es ser presidente. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el objetivo de una campaña presidencial, el objetivo de un candidato a la presidencia, es demostrarse de la forma más honesta posible, presentar su plan de gobierno de la forma más honesta posible, con números, con presupuestos, con cronogramas, y que el pueblo ecuatoriano elija. Entonces no es un tema de competir contra otros candidatos, es ser honesto, este soy yo, esto es lo que represento, esto es lo que voy a hacer, decidan ustedes. Jan, hoy estás al centro presidencial, ¿tú te ubicas en el centro? Ideológicamente pensando. Sí. Yo creo que ya es un tema incluso yo no creo mucho incluso en esos temas, en la aplicación de estas líneas partidistas al Ecuador. Honestamente, yo creo que es unos temas de populismo para comprar votos, pero si te vas al meollo del tema, no sé si las políticas van de acuerdo a lo que dice. Tenemos el caso de Lazo, ¿no? Que sí, que no, que libre mercado, que Estado más pequeño, que vamos a reducir impuestos y llega y hace lo opuesto. Pero tú en una entrevista hace poco decías que tienes también ciertos pensamientos, entre comillas, de izquierda, que yo también los tengo. Yo soy súper social, es decir, no significa que el centro, la derecha, tenga un rompimiento con lo social. En manejo económico, centro-derecha, ¿no? Centro-derecha por decirlo así. Pero ¿en qué haces con los beneficios que te da esta línea de pensamiento de centro-derecha? Si es de izquierda, es inversión social. O sea, una de las cosas, para ponerle números al tema, objetivo del FMI de déficit presupuestario este año 2%. Lazo baja a 1.7. ¿Por qué? Porque ese punto 3 no lo invertiste en obra social. Entonces, ¿para quién trabaja? ¿Acreedores internacionales o trabajas por el pueblo ecuatoriano? Entonces, está bien ponerte límites, está bien ponerse el austero, la parte centro-derecha. Está mal no usar esa utilidad para el beneficio del pueblo ecuatoriano, que tal vez es un pensamiento más de izquierda. Si yo te pregunto, ¿quién es Jan Topic? ¿Cómo te defines? ¿En qué ámbito? Porque uno es ser humano, tienes algunas aristas. En algunas aristas. En el ser humano. A ver, si hay algo que me define de cajón, no solo en la política, pero en general, yo soy súper perseverante. Súper perseverante. ¿Alguien ha marcado esa perseverancia? En general, muchas personas, pero una de las personas, conocí a ahorita tengo un blank, no me acuerdo el nombre, fue CEO de Moderna, Stéphane, un francés brillante, ya me acuerdo del nombre, CEO de Moderna, ¿no? Moderna, una empresa, se hizo famosa por las vacunas del COVID, empresa que tenía 15 años, ¿no? Y que durante 15 años perdió plata cada año, y no es que perdía $2 millones, perdía cientos de millones de dólares todos los años. Y el tipo dijo algo interesante: en negocios o en la vida, la gente piensa de que el momento que te va bien es gracias a estos momentos de brillantez, de genialidad, que tuviste una idea descollante y fuiste, y tu negocio creció a 200% en un año. Ese no es el norte. El norte es la consistencia,
es crecer, no 200% en un año, es crecer a 20% todos los años. Creo que Stefan Bancel el nombre. Creer en la idea. Y creer en la idea, tanto así, o sea, Moderna, el tipo creyó tanto en su producto que durante 15 años perdió plata. Pero cuando lo logró, y le fue ahora Moderna estúpidamente bien. Pero esa constancia, y lo digo, o sea, en general en mi vida, yo no era buen estudiante, para nada. ¿Estudiaste aquí en Ecuador? Hablemos de escuela y colegio. Secundaria, sí. Secundaria. Primaria, secundaria, sí. Y no era buen estudiante desde creo que quinto curso. Cambio 180, me dediqué. ¿Por qué se dio ese cambio? Ya empezaste una conversación seria con mi padre. Consistente. Terminé sacando, creo que las mejores notas del SAT que ha tenido el Ecuador. Saqué perfecto. O sea, fui a Penn, la mejor universidad de finanzas del mundo. ¿Por qué escogiste de Penn University? Finanzas, la mejor universidad de finanzas del mundo. Bueno, hands down. ¿Y tenías ya clara tu vocación hacia esa carrera? Finanzas, economía, matemáticas. Siempre fue desde chiquito. ¿Qué recoges de haber estudiado en los Estados Unidos? En sí del sistema universitario o la experiencia de ir a una universidad. Una anécdota. Yo, cuando voy a Penn, ¿y qué recojo de Estados Unidos? Es esa ética de trabajo, ¿no? Yo cuando voy a Penn vengo de un colegio bueno aquí en Guayaquil, ¿no? Interamericano en Puerto Sur. Pero yo paso del colegio a la universidad de estudiar, ponte qué, fuera del colegio, ¿no? 20 horas semana, y llego a Penn donde tienes que estudiar 40, y para mí la chuta, es que está difícil esto. Y mi compañero de cuarto, que había estudiado en estos colegios privados, uno súper bueno en Estados Unidos, me dijo, no, en cambio aquí yo estudio menos que en el colegio. Entonces, ese tema de estudiar, por ejemplo, yo aprendí cuando trabajé en Estados Unidos, el tema de trabajar 18 horas día, 7 días semana, eso, una ética de trabajo tenaz, donde te encierras en la librería a estudiar y biblioteca y toda la semana. Y la importancia de la infraestructura. Luego hiciste estudios en Oxford y Harvard, ¿en qué específicamente? No en Oxford, cuando estaba en la universidad, en la Legión, porque estaba en Francia, hice es un tema en finanzas cuantitativas en University of London, London School of Economics, había una alianza entre las dos universidades, y ya después estudié en Harvard, ya los temas de posgrado. ¿Posgrado en? Un chorro de cosas. Okay, temas de negocios, temas de seguridad, temas de eso. Esa experiencia en la universidad americana, esa infraestructura, ¿crees que es un sueño imposible para países como nosotros poder crear un centro? El otro día, por el lamentable fallecimiento de Santiago Bangotenes, veía un poco lo que acaba de decir, la perseverancia de él de montar en Ecuador una universidad de nivel. Estuve hablando con Macarena el otro día y me contó la historia de Santiago. Yo Santiago nunca lo conozco, lo conocí una vez, pero todo era por el mito de Santiago Bangotenes. Pero hablando con Macarena me contó toda su vida. Es un poco lo que acabas de decir, la perseverancia. Sí. Hay otra frase que dice que un ejército victorioso primero gana y luego batalla, y se refiere, por supuesto, y se refiere al líder. Y sabes que no, yo lo conecto a la academia. Tú las guerras las ganas en las universidades. Tú las guerras las ganas en nivel educativo. Hay un estudio que una vez leí, brillante, de Alemania, Primera Guerra Mundial. Alemania arranca la Primera Guerra Mundial con un ejército mediocre. Hay que decir lo que es. Comprado todos los enemigos, tiene un ejército mediocre. ¿Por qué le va tan bien? Este estudio argumenta, este artículo, que su masa poblacional tenía 1.5 años más de escolaridad que el resto de sus enemigos. Y la habilidad de que toda tu población tenga en promedio 1.5 años más de escuela, hizo que sean mucho más inteligentes, capaces, proactivos, y tú puedas reentrenarlos en este tema por un tema nefasto que era la guerra. Pero imagínate que tú logres hacer eso con Ecuador. Que logremos hacer que toda la masa poblacional del Ecuador, todos los estudiantes tengan, por ejemplo, ese cambio marginal de estudiar un año más frente a un Perú, frente a un Colombia. Dramáticamente los cambios de productividad. Entonces sí, las guerras tú las ganas, cualquier guerra, sea guerra bélica o sea guerra contra la inseguridad, en las escuelas. La perseverancia, la universidad te dio esa ética que tú hablas de ese trabajo. Hay que camellar. Y las experiencias en combate, ¿qué te dejaron para el yang interior? Igual, determinación. Lo que decía los estudios. Yo arranqué siendo un soldado bien duro, malo. O sea, yo era flaquito, aniñadito. Y decidí irme a uno de los ejércitos más difíciles del mundo porque quería ver este challenge, ¿no? Este desafío. O sea, fue perseverancia y poco a poco, y eso es la parte brillante. Tal vez comienzas mal, pero si te mantienes, este dicho también del daoísmo,
Si no cambias de dirección, vas a llegar a donde quieres llegar. Mantenerte, poco a poco te vas entrenando, vas mejorando, hasta que terminas siendo bueno. Tantos obstáculos. Entremos un poco a temas temáticos, Jan. Temas temáticos. Sí. La estructura del Estado, en tu visión, ¿es un Estado intervencionista o es un Estado donde la libertad solamente pues se ve reprimida o suprimida cuando el Estado tiene que intervenir y el resto pues hay que dejarlo libre? ¿Cómo es tu visión del intervencionismo estatal? Pero es que, a ver, yo creo que esa pregunta está muy poco muy general. El tema es intervencionismo ¿en qué? Los gobiernos de derechas suelen tratar de no intervenir, sino donde se necesita intervenir. Pensamiento de izquierda es simplemente el Estado tiene que empezar a intervenir en distintas actividades, hasta la empresa privada, lo que se importa, lo que no se... ¿Cómo es tu visión? Una de las cosas que he dicho a lo largo de esta campaña es, yo no creo que, por ejemplo, el Estado es responsable de generar empleo. El Estado sí es responsable de generar las condiciones para que la empresa privada genere empleo. Entonces, donde sí tenemos que intervenir es, por ejemplo, en estas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Seguridad. La tasa de vacunas, yo calculo que solo la Vía Daule está pagando unos 40-50 millones de dólares anuales en vacunas. La Vía Daule, los negocios de la Vía Daule. Un impuesto más caro que hoy hay. Y la presión inflacionaria que hay esto. Ahorita te hablaba con un amigo también sobre el tema de arroz por el niño, que ya la gente no está vendiendo arroz, no está vendiendo azúcar. Entonces, esta presión inflacionaria, impuesto a la vida por extorsiones, más el tema del niño, está encareciendo drásticamente la vida. Por eso regresado al tema de intervencionismo. Entonces, seguridad definitivamente tienes que intervenir. Educación, definitivamente tienes que intervenir. Salud, tienes que intervenir. Pero las aristas fuera de eso... Tipo vivienda. El Estado no necesariamente tiene que construir casas, pudiera dar bonos para ayudar en la entrada, pudiera crear lotes a buen precio para que puedas acceder, o eres de... Pero a veces, ¿por qué lo digo? Menciono construcción. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿por qué tiene un ejército tan grande? Eso, esto nace con Franklin, con FDR, con Franklin Delano Roosevelt, post y de Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Pero no es solo la parte de seguridad. Tienes ahí una habilidad no estoy de acuerdo, pero tienes una habilidad de generar empleo tenaz. La construcción también. Si hay una herramienta que puede usar el gobierno para fomentar el dinamismo de la economía es la construcción. Entonces, si veo planes de vivienda que logran más rápidamente dinamizar la economía, impulsar el sector privado, no lo vería mal. Hay un eje transversal que ha sido pues uno de los elementos más característicos de tu campaña, que va a ser la seguridad. Para mí es transversal a todo, transversal al turismo, hasta la seguridad jurídica, hasta las inversiones, en todo está en manos de la seguridad. Y hablar de una política antiseguridad, etcétera, a veces es muy general. Objetivos específicos tú los has marcado, me parece, y te felicito, porque es... Que si no pones números... Objetivos para poder ser medibles. Ahora, dentro de esos objetivos, por ejemplo, hay también, no quiero decir objetivos bélicos, pero puede haber cosas muy puntuales, por ejemplo, pistas aéreas clandestinas, control de mares por nocturnos, tú decías señal de la cárcel. Ponme un poco en orden todos esos objetivos. Tú hablabas del otro día en un cruce de ideas con Felipe Rodríguez de un plan en Brasil. ¿Puedes comentarnos un poco? Obviamente sin dar detalles, porque está mal que nos des detalles, pero ¿cuáles un poco los ejes temáticos en torno a la estrategia de seguridad? Sí, a ver, por no dar detalles, lo que siempre he dicho desde el gobierno actual, que sacó su papelito diciendo que tiene su plan. Que nadie lo ha leído. O sea, a ver, uno no puede divulgar la minucia de las operaciones, ¿no? La fecha, hora, dónde, eso no. Pero el plan macro lo puedes divulgar. ¿No? Y los objetivos deberías divulgarlo, yo creo que incluso por razones éticas. Pues si estás trabajando por 18 millones de ecuatorianos, 18 millones de ecuatorianos quieren saber para dónde vamos. Entonces, arranquemos con eso. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el número que define la política de seguridad del gobierno Topic Jacome? En 16 meses, reducir la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en 30%. Eso. ¿Ya hemos llegado a tener esa tasa hace poco tiempo o no? Yo no soy experto en estadística. Es reducir la tasa de muertes violentas ¿Y esto es por 100.000 habitantes en 30%. Okay. Ahora, ¿cuánto es eso en números absolutos? Muy probablemente terminemos este año por encima de los 30, de 30 muertes violentas en todo el territorio ecuatoriano por 100.000 habitantes. Yo creo que va por 32. Si tenemos 32, la idea sería llegar a un 20, 21 para finales de los 16 meses de mandato, ¿no? Ese es el norte, ese es a dónde tenemos que ir. Primer tema, ¿se puede o no se puede? Entonces, ¿a dónde vas para compararte a eso? Es otras experiencias de otros países donde sí se ha logrado hacer algo así. Y eso creo que hablaba en el tuit de Felipe. Tú coges a Bukele y Bukele en su primer año,
con asamblea en contra, sin cárceles, porque la CECOT vino creo que 2021-2022, sin el decreto este que cogía a todo el mundo que tenía tatuajes y lo metió preso, sin nada de eso. 2019-2020, él reduce en 45% la tasa de muertes violentas. Pasa de 36 a 19.7. ¿Cómo? Primero que se puede, antes vamos al cómo después. Primero, pero que se puede. Plan Cuadrante, Colombia, época de Uribe, igual, se puede. Plan Ficavito en Brasil, se puede, números similares. Entonces, el primer tema es, porque mucha gente viene y te dice, no, que si en México no pudieron, en Ecuador no se va a poder nunca. No, tú tienes otras experiencias internacionales que muestran que sí se puede. Y hay algo importante que acabas de decir, que se puede con lo que tienes en la función ejecutiva. También, sin estarle echando la culpa a asambleas, sin estarle echando la culpa a los fiscales. Sí. Ojo, ¿qué hizo Bukele? Que es como funciona la lógica, o sea, el sentido común. Haces lo que tú puedes, le evidencias al resto del mundo que sí puedes hacerlo, y ahí ganas la credibilidad para que el resto del mundo te dé más poderes para que puedas hacerlo aún mejor. Que es lo que pasa en 2021, que hay las elecciones de asamblea en El Salvador, gana Bukele masivamente, pero es en base a lo que hizo los primeros 2 años. Claro, a los resultados, las posiciones. Va poco a poco. Entonces, primero norte, que es reducción de muertes violentas, 30% en 16 meses. Algo importante, ¿por qué 30%? Porque si Bukele dice 45, Bukele hizo 45, ¿por qué Yang va a ser 30? Bukele cogió la tendencia hacia la baja. Los 4 años previos a Nayib Bukele, ya la tendencia venía bajando. Nosotros, en cambio, vamos... Nosotros está subiendo. Es diferente. Además, nosotros creo que lo tenemos más difícil que Nayib Bukele en el 2019. Entonces, eso es el qué, o el a dónde. El cómo, vamos a ir uno por uno, pero es fronteras, cárceles, equipamiento, control de Fuerzas Armadas, policía, integración de inteligencia. Todo lo que me has dicho está dentro de la función ejecutiva. Completamente. Sí, no necesitas de ningún órgano, ni en inteligencia, ni en cárceles, ni en mares, ni Fuerzas Armadas, ni policía. Ni en fronteras. Ahora, siempre puedes potenciar lo que ya tienes como ejecutivo con ciertos proyectos de ley. Por ejemplo, a mí me encantaría, eso tengo que ir por la asamblea, de que el control fronterizo se ha complementado con, a ver, si quieres venir a Ecuador, quiero ver antecedentes penales. Y no es que tú me traigas los antecedentes penales, quiero conectarme a la base de datos de Venezuela, ver tus antecedentes penales, si no, no entras. Pero ahí se requiere el tema de leyes. De los temas de los candidatos a presidente, de los que he escuchado, tú eres el único que tiene como una herramienta muy importante la tecnología. Porque lo sabes usar. Y más allá que lo sabes usar, ya la has usado. Por ejemplo, hoy día, no voy a dar nombres, no es mi estilo, pero hoy día me mostraron un Instagram de otro candidato presidencial que se fue al Distrito Sur y está viendo qué va a hacer en puertos. Y me pongo a pensar, ¿quieres otro Diego Ordóñez, pero ahora en la presidencia? O sea, gente que no sabe lo que está hablando, versus un candidato que ya lo ha hecho. De los puertos más grandes del país, nosotros manejamos 2. Y son los únicos 2 desde que entramos nosotros no han tenido un solo problema de contaminación de drogas en el puerto. ¿Te refieres a tu empresa de seguridad? Sí. ¿Por qué? Porque usamos tecnología. Entonces, ya tienes candidatos que, por lo menos uno, que ya ha hecho estas cosas, que no viene a aprender. Porque yo creo que el Ecuador no puede venir a cogerse un nuevo Diego Ordóñez, pero subirlo de cargo y mandarlo a la presidencia. O sea, realmente quieres un Diego Ordóñez de presidente, que viene a aprender. La tecnología ya te proporciona hoy en día un nivel de información brutal que no muchos políticos la usan en la toma de decisiones. Veo que tu forma de actuar es también utilizar la información que se tiene en todo. En todo para... Nuestra campaña electoral. O sea, comenzando en todo. En todo. Y no es solo el tema de tecnología e información. Es el tema de redes neuronales. Es establecer algoritmos que vayan aprendiendo, que tú los alimentas con data y les pones cuál es el objetivo. Y que ellos solitos te manejen las variables, los coeficientes de las variables para mejor optimizar los resultados. Nosotros, la campaña electoral, ¿a dónde se mandan los videos? Tenemos una red neuronal que está determinando encuestas, vaya, automáticamente los despacho allá. No muchos gobiernos utilizan esas. E imagínate que maneje eso para inventario de leyes. Puedes ahorrar muchísimos recursos y además ser mucho más efectivo en los mensajes. Por ejemplo, un desastre natural, por ejemplo, una prevención. Carlos, EQ 911. EQ 911. O sea, nosotros ya vivimos en un mundo donde tú puedes optimizar todo el tema de recepción de llamadas y lo haces mucho mejor automáticamente y te cuesta un 20avo de lo que cuesta ahorita. Ya, te asusta, entre comillas, asusta. Hay una cosa que me asusta. La tremenda selva que es el derecho público.
A mí lo único que me asusta es mi esposa. Lo único en este mundo que me asusta es mi esposa. La adoro, pero es brava. A todos. Es brava. Uno de los tremendos problemas que para mí ha tenido el gobierno de Guillermo Lasso es, puedes tú haber tenido grandes ideas, pero no haber previsto cuán lento puede ser, cuán selvático, porque es selvático, la ley pública, el sistema de contratación pública, todo eso. Pero has entrado a analizar y mirar cómo hacer, porque tú dices, tienes grandes ideas, pero ahí está la Contraloría, ahí están Compras públicas, ahí está el CERCOP. Cuando tú le dices, ¿cómo puede ser que no tiene la policía los carros? No, es que ya se ha caído 10 veces el proceso. Esa selva del derecho público, ¿la vas a abordar? ¿O has pensado mirarlo? ¿O te sometes y te dices, no, yo voy a entrar en ese mundo y en ese mundo, o algún tipo de modificación? Yo soy de los que piensan, lo ha dicho el gobierno, por ejemplo, seguridad, una ley con regímenes temporales de contratación para que puedas comprar así. O fenómeno del niño. No, con un corto tiempo de vigencia, sin que no implique que haya concurso, pero darle un poco más de agilidad. ¿Ese tema te preocupa? O sea, primero hay que entenderlo conceptualmente. ¿Compras públicas es una selva o un sistema que está lleno de chimpancés? Las dos cosas. No sé. No sé. O sea, el sistema es muy poco acorde a lo que sucede. Tiene tanto detalle que es muy fácil que se caiga porque se caen los procesos, o es muy fácil hacer trampa. Porque está mal hecho. Se cae porque la gente que lo está... O sea, no. Pero es un tema de preocupación. No, porque lo he vivido. O sea, cuando pasó la Secretaría vi, o sea, pude ver los procesos de chalecos antibalas y pude ver lo que vino antes. ¿Por qué se te demora 1 año y medio eso? No es por el proceso de contratación pública. Probablemente no tienes bien hechos los pliegos, no tienes las especificaciones técnicas. No, antes de eso. Es porque el pana que estaba responsable se pasó yendo a Israel y a Estados Unidos de cóctel en cóctel, de feria en feria, porque les gustan los eventos sociales. Yo detesto los eventos sociales. Uno va a trabajar. Entonces, si tiene una persona que es el encargado, que no sabe lo que quiere, y regresamos al tema de Diego Ordóñez, de que no puedes mandar a alguien a la presidencia a aprender. Si no sabes lo que quieres, dejemos de vainas. Incluso si no sabes lo que quieres, si tienes dos de frente, te pasas toda la madrugada viendo en Google y aprendes. Y estuvo una gran época pensando que le grababan sus propias reuniones a él, era como parte de eso. No hay tiempo para esas tonteras. Jan, perdón que ponga soy un defensor de los gobiernos locales. Yo también. Soy una persona que piensa que un cambio de modelo puede marcar. Estudié mucho España tenía muy parecido a nuestra división política administrativa con provincias y cambió a comunidades autónomas, y los indicadores de educación, salud, etcétera, cambiaron radicalmente. ¿Crees en los gobiernos locales? Completamente. Te pongo un ejemplo fuera del tema de gobierno, pero va a colación. Ahorita el mejor ejército del mundo, ¿cuál es? ¿Cuál es? No es pregunta capciosa. O sea, supongo que Estados Unidos. Estados Unidos. Si tú analizas el cómo se ha descentralizado la estructura del ejército americano versus otros ejércitos de la OTAN, y ni hablar de ejércitos fuera de la OTAN, ejemplo Rusia, hay un concepto que se llama Small Unit Tactics, donde tú no tienes que un sargento tiene que estarle preguntando al teniente, o tiene que estar preguntando al capitán, que está preguntando al coronel, pero lo descentraliza, el sistema de Small Unit Tactics, la eficiencia de la toma de decisiones se vuelve brutal. Brutal, porque la persona que sabe qué está pasando es el que está en campo, está en territorio. Entonces, sí, efectivamente, yo soy fan de eso. O sea, el momento que tú puedes descentralizar la toma de decisiones, lo más que puedas, tienen que haber organismos de control, de auditoría, obviamente. Las cosas se hacen rápido. Claro. Y se hacen bien. Hay hemos peleado muchas personas, entre ellos uno de los partidos que a ti te auspicia, para que haya una distribución automática de recursos a los gobiernos locales y no tengas que estar, pues, eres de esa línea de tratar de facilitar eso, dejar otra huella que puede dejar tu gobierno, es dejar hecho ese cambio para que los gobiernos locales puedan... No sé si en 16 meses puedo. Yo creo que uno tiene que ser muy enfocado en qué puedes hacer. Esto es que en inglés se le dice low hanging fruit, o sea, las frutas que están en el árbol más abajo. Tienes que encontrar cuáles son los proyectos que mayor valor... Si tus 16 meses... Eso es otra cosa. Si lo tuvieras como un objetivo. Yo iría incluso a dos cosas. Una es, sí, que el esquema de toma de decisiones se descentralice. Pero más allá de eso, Carlos, imagínate un mundo donde tienes métricas, estamos en el tema de inteligencia artificial, tienes métricas de todo. Y el sistema automáticamente te puede decir qué es lo más óptimo. Sabes que vamos a construir un puente aquí porque beneficia a tantas personas y te mejora la economía en tanto, o construimos, qué sé yo, un centro de acopio acá porque tanto. Y es automático. Eso es un mundo que me parece brillante. Tú eres de la línea e incluso que los gobiernos locales participen en seguridad, como hay en muchas ciudades que la policía...
¿sí? La policía en España, lo que es delincuencia común, ¿no? El control de seguridad de las calles es policía municipal. Hay esta unidad de Shaina en el País Vasco, brillantes, yo entrené con ellos, brillantes, y son los metropolitanos, pero son brillantes. Me parece que en Chile también los carabineros están a cargo de las autoridades locales, a lo mejor me equivoco, pero hay muchas ciudades en Europa que la policía, o sea, sí, perfecto, se puede hacer eso. El tema de la seguridad tiene otros ejes que sí ya no dependen de la función ejecutiva. Hay actores, la administración de justicia, la fiscalía, la propia policía te demuestra y te dice hemos capturado 14 veces a la misma persona y 14 veces la función judicial. Es decir, para entrar al centro de todo lo que es la seguridad es necesario sentarse en la mesa con fiscalía, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, hasta la Corte Constitucional. ¿Eres de buscar esas conciliaciones o a ver, por supuesto, tu visión es vamos a hacerlo en la función ejecutiva con lo que tengo y no me voy a depender del resto? Es decir, es una desconexión con el resto de funciones, sabiendo que hay personas que no necesariamente piensan igual que tú. No, a ver, por supuesto, tienes que estar abierto a poder conciliar, conversar con todo el mundo. Pero hay una diferencia aquí medular. No puedes depender de esas conversaciones. O sea, es lo que mencioné hace un ratito por el tema de las fronteras, el tema de pedirte récord policial, antecedentes penales. Si tu proyecto se fortalece por terceros, en buena hora. No puede depender de terceros, porque si depende de terceros va a pasar lo que está pasando este gobierno actual, que le echa la culpa a todo el mundo, te quedas en la esquina llorando y no hiciste nada. Entonces, por ejemplo, tú mencionaste y nos ha pasado, porque trabajamos bastante con antinarcóticos, que sí, que van a capturar un clan familiar y me dicen, chuta, pero esto más lo metimos preso la semana pasada. ¿Cuál es el problema ahí? Y esto es un tema interesante, tú dijiste la parte, digamos, intelectual, académica. ¿Cómo tú diseñas soluciones al problema? Si ya ves un problema ahí, dentro de tu esfera de influencia que no está dando resultados, porque lo cogiste, allanaste, lo mandaste a audiencia, salió al día siguiente y sigue operando, ¿qué puedes hacer tú dentro de tu esfera de influencias que sí arregle el problema? Y eso es lo que conversamos con Guillermo Lazo. Hay ahorita un operativo Pantera, no sé el nombre, que se enfrasca en las cabecillas de estos grupos delictivos. No están entendiendo el problema. Porque tú matan a Rasquiña, al día siguiente subió Fito. Matan a Junior Roldán, bueno, cogió Fito. Cogen a este gato Farfán, subió Samir. No es un problema de cabecillas. Entonces, si tú enfrascas toda tu solución en vámonos con las cabezas, una depende de terceros, jueces, fiscales, cárceles que no tienes control. Pero también es una estructura delictiva que no depende de cabezas, porque sacas la cabeza y sube otro. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal dentro de la función ejecutiva? No estás atacando el problema de fondo, que es el producto. Esto es un negocio para ellos. Entonces, no importa quién es el jefe. Lo que importa es mermar la habilidad logística de ellos de mover producto. Tú hablabas de que acá es más barato. Es la mitad de precio. Es la mitad de precio. Mover cocaína por Ecuador es la mitad de precio que te cuesta moverla por Colombia. Y tiene números. Tiene números. Estamos incautando 200 toneladas. No, 204 el año pasado. Si tú logras subir esos 400, 450, Ecuador deja de ser negocio. Deja de ser negocio. Pero tienes que tener, repito, la parte conceptual. Tu plan se puede fortalecer por terceros, no puede depender de terceros. Y si tu plan, como está concebido, no está dando resultados, tienes que volverte creativo y ver qué es lo que no está fallando y qué se puede hacer para que dé resultados. Eso no falta. Ya en esta nueva etapa que estoy haciendo comunicación, hay una comunicación que es importantísima, que es directamente con la gente. Y hay mucha gente que me dice, yo voy a decidir mi voto por quien solucione el problema de las vacunas. Es la última pregunta sobre seguridad. ¿Qué le puedes decir a esas personas? Antes de todo, exige a todos los candidatos que te digan cómo voy a resolver el problema de las vacunas, en cuánto tiempo y en cuánto. O sea, primero que te digan cuál es el estado actual de las vacunas. No, por ejemplo, lo que yo te mencioné de cuánto yo estimo que se pagan vacunas enviadas ahora. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vas a solucionarlo? ¿Y en cuánto tiempo vas a tener que resultado? El momento que tú puedes hacer que el debate en una democracia general se haga en esas líneas, fortalece la democracia. El primer tema es exigir a tus candidatos planes con números. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con las vacunas? Están vacunando hasta en domicilios. Ya no solo negocios. Están yendo a las casas. No, aquí estamos a 2 kilómetros de su vivienda. Me están diciendo de que puede llegar a $2, $3. Sí. ¿Qué hacer? Todo el tiempo, ¿no? Primero tienes que entender cómo funcionan estos grupos delictivos.
¿Ya? No sé si conoces un poquito del tema. Primero, mucha gente viene y dice de que las vacunas no tienen nada que ver con los grupos narcotraficantes. Falso. Completamente falso. Tú tienes un Fito tal vez gana muy poco por las vacunas, a él le vale madre a cierto punto las vacunas, pero Fito tiene en su grupo de choneros un chorro de, ¿cómo se le dice? Foot soldiers, de los de la calle, que tienen que ganar el día a día. Entonces, ¿qué hace un Fito? Sí que se enfoca, el 90% de su tiempo está enfocado en mover drogas. Pero ¿qué hace? Es delimita territorios para su gente para que ellos ganen el día a día. Están intrínsecamente vinculados. Entonces, de una, ataca el problema del narcotráfico, ataca a Fito que merma la habilidad de él manejar soldados. Pero dos, más importante, cómo la policía se mueve hoy en día, no es tan, esa forma que se hacen los patrullajes no está siendo optimizado. Entonces, lo pongo en criollo primero. O sea, tú vives en San Borondón también, ¿no? Tenemos el desfile de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ahí en San Borondón, pero no van a Cristo de Consuelo. No van a la Toral. ¿Por qué? Porque tienes una persona, un ser humano, que es el que decide quién va a dónde. Y eso puede ser, ahí puede haber presiones mediáticas, puede haber vagancia, puede haber miedo, puede haber corrupción. O falta de recursos. Falta de gasolina, falta de carro, falta de vehículos, falta de chalecos. También hay un problema de equipamiento. Es decir, el momento que tú puedes hacer, regresamos al tema de inteligencia artificial, de que no sea una persona la que asigna, pero sea una red neuronal que va aprendiendo índices delictivos, llamadas alecuneadas o referenciadas. Va diciendo allá, vamos a mandar 2 patrullas acá. Si mandas una tercera, los índices delictivos van a bajar en 15%. Y la red va aprendiendo. Atacas, causa raíz del problema. Jan, en temas económicos, tu visión, tú eres una persona propicia o estás de acuerdo con los tratados de libre comercio. Sí y no. Sí y no. ¿Cuál es tu no? El no es el tiempo, no es lo que tal vez la respuesta política, pero sí, es el tiempo. O sea, si tú tienes industrias, yo creo que una forma pragmática de ver el Tratado de Libre Comercio es como ver a un niño, como un niño se cría. Tú no coges un bebé y lo lanzas a la calle y lo mandas y dice sobrevive, ¿no? Al bebé tienes que cogerlo, tienes que alimentarlo, tienes que educarlo y tal vez cuando tenga 22 años que se gradúe de la universidad, ahí sí vaya al mundo. Igual con las industrias. Entonces ya tenemos industrias que no pueden competir en un mundo globalizado. No puedes de la noche a la mañana, señores, Tratado de Libre Comercio. O sea, ¿te preocupa cuánto se haya analizado el proteccionismo, entre comillas proteccionismo, es decir, aquellas empresas que se puedan ver afectadas? Sí. O te lo pongo de otra forma, para no sonar muy político. Estoy a favor del Tratado de Libre Comercio siempre y cuando se dé, no es que no se haga, que se dé el tiempo de implementación. Señores, vamos a tener Tratado de Libre Comercio que se dio con China en mayo de 2025. Prepárense. Tienen su tiempo para fortalecer sus industrias, vamos, pero ya no es de la noche a la mañana, ¿no? El gasto público, Jan, el gasto público en cualquier empresa privada, tú puedes reducir costos. En el sector público, pues yo no tengo la menor duda. Eres de un poco de la línea de ponerte un objetivo de reducir el costo, no me refiero a la inversión social, me refiero a costo del sector público para tratar de también, pues, tener ahí una fuente de mayor disponibilidad de recursos. No tanto. A ver, yo veo dos problemas aquí. Y excelente pregunta. Porque vamos a entrar tal vez ahorita, no sé si vamos a poner el número, pero vamos a hablar del tema del ISD. Son 700 millones que perdemos, 1.200 que perdemos en Yasuní. Y ya de por sí estamos a, ¿cuánto? 2%. Alguna gente dice que vamos a estar por encima de 2.600 millones de déficit de este año. Poco más, dice. Alguna gente dice 4.000, no sé, no creo. Y pero ya da por hecho de que gana la consulta del sí, con lo cual tenemos 1.200. que cerrar la llave 1.200 por año. Es 55.000 barriles. ¿Dónde veo yo el meollo? Dos lados. Primer meollo. De 10 ecuatorianos, 6 están trabajando en el sector informal, un sector que no tributa. Entonces no es el tema de subirle los impuestos a lo que sí tributan, a ese 35.4% de ecuatorianos que sí tributan. Es mejorar la vida a los otros, o sea, a los 60%, para que venga un sector que, no sé, pues el negocio que pague el IVA a una persona que te pague impuesto a la renta, ¿no? Pero eso es ganar, porque ellos también van a ganar más dinero. Entonces tienes que formalizarlos. ¿Cómo lo formalizas? O antes de eso, ¿por qué están desformalizados? ¿Por qué trabajan en, no sé, negocios pequeños o están en las carreras? Desformalizados, no están incorporados al sistema tributario. Sí, exacto. No tributan. No están afiliados al IES, que es un problema enorme. Entonces yo creo que de fondo, atacando el tema de seguridad, ¿por qué? ¿Cuál es mi visión del tema? ¿Por qué están desformalizados? Es porque este impuesto a la vida es tan caro que chutado. O sea, tienes que ver qué cosas dejas de lado para hacer que los números cuadren. Y tú no puedes estar pagando, digamos, no sé, pues 10 y 10% al IES, cuando los tiguerones te están cobrando 25%.
Entonces, el primer tema es cómo mejorar el tema de ingresos, tributariamente hablando, es teniendo la mayor cantidad del 60% al mundo que se tributa. Es ganar, ganar. Ganar para el gobierno, ganar para estas personas. 1. 2. Sí, Yasuní, pero tienes un chorro de otros lugares en el Amazonas, ¿ya? Pozos petroleros que se puede mejorar. A ver, Lazo nos prometió 1 millón de barriles, ¿no? Quítale los 300.000 del Yasuní. No que estamos en 300.000, estamos en 55, pero podíamos haber llegado a 300. Sacamos eso, podemos llegar a 700.000. Y relativamente rápido, esto es un periodo de 2 años, ¿ah? Podemos subir los ingresos petroleros netos a unos 8.000 millones más. Con eso, cerraste el déficit y digamos que lo que te queda va mitad y mitad. Mitad va para pagar principal de la deuda, mitad va a obra social directo a la vena. Educación, salud, viviendas. A propósito de esto del petróleo, Jan, uno de los temas que se debatió en el juicio político es que gran parte del presupuesto del Estado era manejado por empresas públicas que no las ve tan directamente el presidente, sino que están en directorios y ahí se surgieron los problemas. ¿Tú eres de la idea de acudir a esos directorios, eliminar esos directorios, eliminar las empresas públicas? ¿Qué has pensado en torno a eso? 14.000 millones del presupuesto se manejan a través de ese conglomerado de empresas públicas. Sí, creo 13, bueno, no, a ver, ¿qué te puedo decir? El Estado es grande, tú no puedes manejar todo. Yo no entiendo cómo entra un Hernán Luque ahí. No me cabe, o sea, no me cabe. Existen personas en el Ecuador, y no son pocas, que son patriotas, que no son ladrones y que son competentes. Dentro de ese amplio abanico de personas, yo no sé cómo elige un Hernán Luque. No sé. Pero despersonalicemos. Igual están ahí esos directores. La pregunta es si está bien que todo ese fondo se maneje un poco lejano del despacho presidencial. No, regresamos al tema que tú mencionaste de la descentralización en general, porque esto es otra aplicación de la descentralización. El tema es, y yo te lo mencioné, sí, es descentralización, pero descentralización ¿a quién? Entonces, por eso digo Hernán Luque, o sea, tienes que, si vas a descentralizar, primero tienes que hacerlo porque si no eres escalable. Tienes 24 horas al día. Pero 2, tienes que poner personas que sepan lo que hacen. Sin duda. Siempre que no sean un Diego Ordóñez y que no sean ladrones, que no sean un Hernán Luque. Mucha gente cuando salió lo de Diana Jacob me vinieron a decir, no, que sí, que cómo es posible que meta una correísta. Yo fui desde el primer video, el video que me lancé a la presidencia, que lo grabé ahí en esa esquina. Sí. Yo fui clarísimo. Hay 2 requerimientos para venir a trabajar conmigo. Tienes que saber lo que haces, altamente técnico, altamente competente, no venir a aprender. Y 2, no es que solo tienes que no haber sido corrupto, porque eso es un hecho sobre el pasado. Tienes que ser incorruptible, que es una promesa al futuro. Pero tiene que haber un sistema como de seguimiento también, de control, supervisión, que es complejo. Es una pregunta difícil de responder que la vida ha demostrado a veces que el sector público, el poder, el manejo de millones, pues provoca decepciones. Yo estoy seguro que el presidente tuvo esa decepción, el presidente Lazo me refiero. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál yo creo? Yo no soy político, entonces tal vez tengo una visión más apolítica del tema. ¿Sabes por qué creo que eso se da? Honestamente. Por los políticos, por el partidismo. Esa es mi visión. Tú tienes este líder de Singapur brillante, Kuan Yew. ¿Qué hizo Lee Kuan Yew? En 1950 Jamaica y Singapur eran igual de pobres, 2 islas perdidas en el mundo. 2023, mira lo que es Singapur hoy en día. Y una de las cosas que hizo este líder brillante es, trabajemos en el servidor público y trabajemos en una capa de servidumbre pública que no es política. ¿Por qué no es política? Porque si tú no eres político y eres bueno en lo que haces, hoy día alcalde es tal persona, mañana viene otro alcalde, pero no porque viene el alcalde te van a sacar a ti. Entonces, el momento que tiene este continuismo... Se llama el funcionario de carrera. Apolítico. Porque ahí tiene una continuidad. El problema es que, mira ahorita, tenemos 16 meses. Y tú le dices, ok, tienes Hernán Luque no corrupto. Y le dices, maneja las empresas públicas. Pero va a decir, chuta, tengo 16 meses. Y en mes 17 me quedo sin trabajo. Entonces ya te cambia la concepción. En cambio, si esta persona puede decir, no, yo manejo la empresa pública porque yo soy súper bueno. Porque yo tengo orientación a resultados. Y si viene un nuevo presidente en el mes 17, no me van a sacar porque soy bueno, cambia el tema. Jan, hay algo que cuando yo te escucho siento que tú también lo vas a poder resolver,
que es el tema de adquisición de medicinas en el sistema de salud. Pienso que con un tema automatizado, mecanizado, tecnología, debe poder resolver. Si tienes plata, el sistema de salud tiene plata, hay provisión de medicinas por parte de los laboratorios que las tienen aquí, ¿cómo puede ser que no haya medicina? Y es un tema que es gobierno tras gobierno, y creo que tú puedes tener hay un problema, diseño hay un problema más que nefasto. deje y que quede. Y hay un problema más nefasto. No es que no hay medicina. Es la medicina que hay, no es medicina. ¿Y cómo funciona esto? También es tema de control tecnológico, no es complicado. ¿Pero qué es lo que pasa? Tú tienes 2 proveedores de medicina. Digamos, me invento un número, cada cápsula te la venden a $1. Precio de mercado. Pero tienes un segundo proveedor que viene y te la vende a 10 centavos. ¿Por qué? Porque la cápsula está vacía. Y es lo que está pasando ahorita. Entonces, no es que no hay medicina, si tenemos ese problema, pero el problema no es solo cuantitativo. El problema cualitativo es que te comienzan a vender medicina que no es medicina. Y eso es asesinato. Gran parte de los problemas del IES son eso. Entonces, tienes proveedores que te lanzan los precios al piso. ¿Pero por qué? Porque no te están vendiendo nada. Te están vendiendo cápsulas vacías. Entonces, ¿cómo arreglas eso? Conceptualmente. Hicimos una verificación de también el tipo de quimioterapia que compran y dónde la compran. Y lo peor es que efectivamente te das cuenta en el paciente la diferencia, el efecto de cuando le pones una quimioterapia de calidad a una no. Y eso es como tú dices. Real. Y es asesinato, porque tiene una persona enferma que viene a ti para que lo ayudes, estás matando. Este tema de salud, que es uno de los últimos, porque por tiempo, las conversaciones interesantes nunca es tiempo suficiente. El tema de salud también es una prioridad de solución inmediata. No te lo estoy preguntando, te lo estoy diciendo. ¿Lo tienes así marcado tú también? Sí, tenemos un sistema muy interesante, repito, aquí hay un tema de... Me dijeron no hablar temas muy técnicos, pero hay un tema de trazabilidad del inventario, que lo queremos agregar a cadena de bloques, blockchain, más un tema de inteligencia artificial que va a permitir que contratar auditorías externas, aleatorias al manejo de inventario. Es que ese es el gran problema. Yo no satanizo la participación de clínicas privadas en el sistema de salud, porque no hay las suficientes capacidades. Lo que satanizo es que el sistema de auditoría se pueda convertir en el foco de corrupción. De acuerdo. Pero el meollo es manejo de inventario. En la medida que nosotros... Hay dos aristas. Uno es un correcto manejo de inventario que sea difícil de corromper y fácil de auditar por personas de afuera. Y dos, porque me preocupa enormemente el tema de que pasó en el Teodoro Maldonado, ¿cómo proteges a tu gente? Entonces, lo que estamos trabajando en fronteras, en cárceles, en el IES, es que la toma de decisiones no las hagan en campo. Esto va en contra del tema de descentralización que hablamos. Es una solución, digamos, cortoplacista, pero es para proteger a tu gente de campo. Entonces, no les pueden extorsionar, no las pueden matar porque ellos no toman la decisión. Jan, te comprometo a tener un segundo capítulo, por favor, próximo, ojalá la segunda vuelta para tu efecto de tus ideas y de tus seguidores. Pero ahora te invito a que tú le contestes o tú les digas a nuestros oyentes que te están escuchando por qué tienen o pueden votar por Jan Topic. Invítalos a convencerlos de que tú eres la opción para lo que el Ecuador necesita hoy en día. De corazón, no es Jan Topic. Y ese es el tema de romper con la política de siempre. Es cuál es el plan que presenta este binomio Jacome Topic, cuáles son los números de ese plan y que lo revisen minuciosamente. ¿Es que ese plan me cuadra o no me cuadra? El personaje, el candidato solo importa, su currículum solo importa en la medida que esta persona puede implementar el plan. Entonces, ¿cuál es el plan de este binomio y qué dicen sus hojas de vida que nos garanticen que pueden implementar ese plan? Esa tiene que ser la forma que hacemos democracia. Jan, te deseo suerte en el camino. Bueno, va a ser seguro otra entrevista para nosotros.